Piense la siguiente pregunta. Que no quiero que se vaya a marear. Creo que usted tiene una póliza de cumplimiento. Hola amigos de Mi Burro Online. Hoy estamos acá en el Castillo Marroquín, aprovechando su estadía por unos pocos días en Colombia. Él es JJ, el esposo de Mónica Fonseca. Vamos a estar montando, vamos a estar hablando. No se pueden perder este video completico. Bueno, y entonces, ¿usted hace cuánto tiempo comenzó a hacer mountain bike? Yo estaba haciendo CrossFit, era como mi deporte. Sacando cola. Sacando cola y rompiendo espalda, hermano. Y mi mejor amigo Ricardo Jiménez, que es arquitecto, tenía como un parchecito para ir a salir a montar bicicleta. Y siempre me decía, camine, montemos. Ya me lastimé la espalda de verdad. Me recuperé y entonces le agarré la caña. Salí a montar pues por carretera destapada, puro plan dominguero. Y ahí me fui como encarretando poco a poco. Entonces pasé de una bicicleta pues muy sencilla, hardtail, dije bueno, vamos a ver cómo es la cosa. La evolución normal. Sí, y me compré una Stumpy. Y ahí empezó todo. Yo creo que fue como el comienzo real. Y en ese momento usted como que ya se engoma, se mete en el cuento. No, el tema fue que en ese momento vivíamos en Miami. Y en Miami pues claramente montaña no hay. Hay unos bike parks armados, planos, pero con obstáculos y cosas técnicas. Y después de eso acepté un proyecto en Venezuela. Eso fue muy chévere. Un día tomando un café en un cafecito de Caracas, veo un man con una Santa Cruz doble suspensión. Y pues yo de salido como que le digo, óigame, ¿qué más, mío? Yo estoy montando. Claro, el man me miraba como diciendo, ¿y este bicho qué? Debe ser gay. Y el man me dice, ¿pero usted sí monta? Mira la bicicleta, me decía, bueno, tenga mi teléfono y cuadramos. Hasta que un día apareció, me sacó y me llevó a hacer una ruta de enduro. Casi me mato como 10 veces. Me caí de todas las formas habidas y por haber. Yo acostumbrado a montar en el parquecito de Miami. Llegué a una trocha de verdad. Me encantó y ahí fue cuando realmente me empecé a engomar. Empecé a conocer ya parche de enduro y empecé a investigar, empecé a averiguar. Empecé a entender un poquito cómo funcionaba el tema. Ahí cambié la Stumpy por una Bronson. Y ahí ya sí estaba metido hasta el cuello. Me di los golpes más grandes de mi vida allá en Venezuela aprendiendo. Y ahí ya empezó la pasión, hermano. Obviamente a nadie le gusta caerse, a nadie le gusta lesionarse. Pero usted de actor, usted puede retrasar un rodaje, o sea, meterse en líos jurídicos. Soy muy honesto con mi montada. Ya en esta época, ya esta etapa creo que uno ya se conoce los límites bastante bien. ¿40 y qué? 42. Monto de la forma más segura posible. Yendo rápido, divirtiéndome. Pero siempre digo que, como la peli de Tropic Thunder, never go full retard. No empujo mis límites cuando estoy grabando. Claro. Ahora, cuando no grabo, es cuando trato de hacer cosas. Cuando estaba filmando los 33, que estábamos como por acá, pues por Nemocón y demás, salía como a las 5 de la mañana a montar. Entonces los productores me llamaron a reunión. Como que bueno, pues que cómo era el tema, pues la montada, que si eso era peligroso. Mientras todos los demás están trasnochando, o de pronto se hacen sus tragos o lo que sea, yo lo único que hago es levantarme juicioso a montar bici. Eso es mi zen, es mi centro. Si usted me quita eso, me quita una parte importante de mi vida. Para la mayoría de gente que ve lo que hacemos, pues piensan que estamos locos o que es súper peligroso. Y siempre hay un grado de riesgo sin duda, pero las suspensiones son tan buenas, frenan tan bien. Que perdonan mucho también. Te perdonan mucho, exactamente. Y es lo que es difícil de explicar, ¿no? O sea, cuando por ejemplo yo puse el post en el IWS de la primera etapa, la urbana, la gente me decía, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Estás poniendo en riesgo a tu familia. Y pues realmente fue muy sencillo, ¿no? Ahora que mencionas el EWS y los posts, eso fue hace exactamente un año. Exactamente. Vi un post de Jared Graves donde hablaba de la pista, de cómo se había sentido
que le había ido como mal, porque él tuvo un año de mierda, pero él pone como la parte positiva de esa carrera fue que conoció a uno de los actores de su serie favorita de todos los tiempos, Narcos. Pues fue muy emocionante, pues si hay un corredor que a mí siempre me ha parecido como el máximo representante del deporte, ha sido él. El mecánico de Yeti me dice, brother, le dijimos a Jared que estás acá y no la puede creer. Y wow, ¿no? Qué locura. Después de ese post y de esa reunión nos hemos hecho amigos. Incluso cuando él estuvo en Whistler la última vez, fui a montar con ellos, con él y con Curtis. Y de hecho, pues yo supe lo de su tema un tiempo antes. Un tumor Sí, cerebral que le diagnosticaron. exactamente. Ahora, lo que el man está haciendo es impresionante. Tercera ronda ya de quimioterapia. Y el tipo Sigue montando. sigue entrenando y lo ves. Y sigue estando súper fuerte. Explicándome súper tranquilo. Diciéndome como ciertas cosas, pero nunca desde un sitio como yo soy la verga. Ajá. Como man, yo soy afortunado de montar bicicletas. Me encanta hacer eso. Y qué chimba que a usted también le guste. Ajá. Un descansito acá. No es mal que soy yo el que va hablando, weón, si no. Se va pensando. Yo, ahí donde me ve, yo estoy utilizando más energía porque yo sí tengo mi cerebro buscando cosas. Él está contestando lo que contesta todo el mundo siempre. Claro, claro, weón, obvio. Les decía que esta entrevista es diferente porque ustedes en Google ponen Juan Pablo Raba y salen 2000 entrevistas hablando de él, sobre su vida privada, sus hijos. Esa es la primera en bicicleta. ¿Ya? ¿Está bien? No, espere. Piensa la siguiente pregunta. Que no quiero que se vaya a marear. Creo que usted tiene una póliza de cumplimiento. No podemos arriesgar a la audiencia de Netflix. Oiga, ¿será que mi póliza lo cubre usted también? Pues tocaría Importante, mirar. importante Cubrimiento a terceros. Raba, no sea rabón. Nosotros hicimos una entrevista en la Copa Mundo de Enduro y le preguntamos a usted justo antes de la carrera cómo veía la cosa. ¿Qué espera que pase mañana realmente? Mire, yo voy a decir lo que no espero. Yo espero una cosa y no espero otra. Yo espero que no llueva. Lo más importante. Había llovido toda la semana. Él dice, espero que no llueva porque nos tocaría... Espero que no tengamos que resbalar pista, pues es lo que me tocaría hacer. Yo patiné toda la carrera. O sea, hermano, yo nunca he montado en algo tan resbaloso. O sea, me sentía como en jabón. Entonces fue muy incómodo. O sea, con decirte que solamente encontré flow subiendo. Aparece usted embarrado hasta el culo, Piso, en el con la puente, visera rota. En el puente ese de caña me fui de jeta, o sea, la visera para afuera. No, eso fue... Cuando uno llega sin visera, Sí. eso es deprimente, porque Total. uno tiene derecho como rider a perder de todo hasta la Lo que dignidad. pasa es que uno se ve como un bobo, además sin Pero visera. no El la casco visera, la es como visera el lo hace Lego, ver es como... Es como el Lego, es el old school, ¿te acuerdas? El Lego, el Ajá. que siempre quiere armar la nave espacial. Bueno, sigamos otro ratico. Camine pues, ¿ya respiró? Rodando. Sí, ya. Bueno, mientras yo voy recuperando, entonces Raba nos va contando sobre cómo maneja el tema de familia, bici, profesión. Nunca hemos estado más de 10 días sin vernos. Ahora que Joaquín está en colegio, lo tenemos como un sistema educativo que nos permite además como un poco de flexibilidad. No es un colegio tradicional. Es un tema de prioridades. Bici, si viajo a un sitio más de una semana, siempre la llevo. Me levanto 5 de la mañana, 5 y media estoy pedaleando y estoy 7 y media de regreso a casa. Es una suerte de vida improvisada, con ciertas reglas para no dejar de vernos, para pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Y tema trabajo, pues va cambiando. Totalmente impredecible. Digo, yo tengo parches, yo tengo un chat Vancouver, chat Los Ángeles, chat Colombia. De las cosas que más me gusta de este deporte es uno, la gente. O sea, ya mis amigos, ¿me entiendes? Tengo mis amigos como de toda la vida
y ya mis amigos hoy en día son los que montan. Pasa uno muchas horas con ellos. Pasan muchas en la bici, hablando de bicis, cambiándole cosas, etc. Yo voy a arrancar como a la izquierda, vamos a hacer ese primer vuelito. No, vamos aquí por la derecha. ¿Por la derecha? Sí. Listo, vamos. Chicken line. Ya le pillé la velocidad. JJ lo haría. Yo sé, Eso. ¿Sabes? poco corto, pero... Ahora sí. También puede ser chévere desde acá arriba ese, weón. Listo. Este es el tipo de cosas que yo grabando no hago. Este es el tipo de cosas que yo solamente grabando hago. Marica, gracias. Muchas gracias, parce. Le voy a dar en pago. Le voy a dar un tubeless barato que tengo. Cinta gorila, café y colbón. La verga, parce. No, pues yo he probado muchas bicicletas. He probado Santa Cruz, Evo, Comensal. Oiga, esa Comensal que tuve, ¿Una gran chimba? sorpresa, sí, porque ¿Meta? la Meta, pero la Hardtail. Y después tuve Yeti. Y en diciembre del año pasado me contactó Jake de Supacas. Ellos están pues relacionados con Specialized y me dijo, oye, ¿por qué no te montamos en una Specialized? Pues llegamos a un acuerdo y entonces entré como al programa de embajadores de Specialized. Entonces tengo sponsor Specialized, Supacas, hace poco DVO. Ajá, con las Sí, suspensiones. Colby me puso en contacto con DVO y estoy absolutamente matado con ese coil. Sí. Bueno, mis amigos de Brumotti y Brumotti... Que sale con un jersey de Astana. Sí, que ahora cambió de equipo, porque el de Astana tuvo ok. algunos problemas con la ley. Me puse en contacto con Gaspare de Crank Brothers. Sí. Entonces también tengo Crank Brothers, los chicos de SICK también me están dando algunas cosas. O sea, mejor dicho, soy el rider aficionado más sponsoriado del mundo. Está recibiendo lo que le mandan. Ahora Yo tengo soy- pidiendo pista, entonces voy a tener Cush Core All Mountain Style. O sea, pastillas, bueno, mejor dicho, lo que te digo. Está recibiendo de todo. No sé cómo va mi carrera actoral, pero mi carrera de ciclista aficionado. Está haciendo un éxito. Yo soy talla M, me queda de todo, tengo cola bonita, todos los uniformes me orman. Hay gente que dice, no, pierde como su sinceridad y su objetividad. Mira, yo voy a ser muy objetivo. A mí me costó un poco acostumbrarme a esta, pero una vez que empecé como a hacerle los cambios, a meterle los componentes que me gustaban, etcétera, etcétera, ahora puedo decir que me fascina. Estoy muy contento, ¿sabes qué? De pertenecer como a la marca por las cosas que se pueden hacer además. Entonces puedes trabajar con la Fundación Specialized, puedes ayudar gente, puedes salir a hacer paseos. O sea, no es solamente como venga y deme, sino que ¿qué puedo hacer para extender el deporte, para hacerlo más popular? Usted es como medio nómada. Yo tengo 42 años, he vivido en 44 casas. Uy, pucha. ¿Cuántas esposas ha tenido? Esposas 2. ¿Dos nomás? No, ya, me quedo así. Me quedo así, no hay nada más harto que un divorcio. Es mi patrocinadora número 1, tengo que decir acá. Gracias a Mónica Fonseca, mi patrocinadora número 1. Su fan. Usted no es corredor profesional, Ni pretendo pero serlo.
ni tampoco lo va a hacer. Exactamente. Pero ha podido conocer muchos trails en el mundo y todo eso. ¿Cómo ve en la actualidad a Colombia dentro de esa perspectiva? El único problema que tiene Colombia es la seguridad, porque los montaderos que hay en Colombia son únicos. Hay chismes que parece que tenemos el próximo año, ¿no? Tengo ni idea. ¿Se le apunta otra vez? Claro, así sea resbalar pista, ¿no? Así sea paseos con la cola. Vamos a hacer un bike check. Los pros siempre dicen, no, yo monto con tantas libras, con no sé qué. Se ve grandota, esto es un marco talla. XL. XL es una Stumpy Specialized, bastante espacio para moverse uno Exactamente. y un steam bastante corto que la vuelve como un poco más descendedora a la bicicleta. Sí. Esto es carbono. Aquí ya hemos perdido la originalidad de la bicicleta en algunas cosas, como la suspensión. 100%. Tenemos DVO adelante y atrás. Curioso, esta es la primera Stumpy en el mundo que tiene coil DVO. Cuando llegué a ponerlo, ¿Esto es de titanio? No sabían si cabía, sí es titanio. Sistema SWAT, donde usted puede meter acá a través de esta puertica por dentro, puede meter Achiras, sándwiches. bocadillo, Sí, maní de sal, maní de arequipe, dulce. la tripa, las herramientas, meto una chaqueta, meto de todo. Las ruedas son originales, esto es una marca propia de Specialized que es Roval. Esas son las originales, son de carbono. Marcas de amigos, acá vemos SICK SICK. Components, Ajá. Rental en el Steam, Estos son las Supacas también, los grips son Supacas, frenos Magura, Probando Magura por primera vez. cambios SRAM. Esta es como la versión media además, es la GX. Es un sillín bastante corto. Corto pero muy cómodo para los que somos así como tú dices de cola bonita. Te bajas y no te quedan los amigos adormecidos en ningún momento. Y es corta, chévere para trepar. Entonces me ha gustado un montón Claro, se esta. puede uno hacer hacia adelante. Exactamente, y no Sin sientes, necesidad de no estar- sientes que vas a dar hijos cuando paras. No está perdiendo el tesorito. Sí. ¿Cuánto aire le gusta utilizar en las llantas, adelante y atrás? Como 25 atrás y 22 adelante más o menos. Y a veces le bajo un poquito, incluso 23 atrás y 20 adelante. Depende de dónde monte. All Mountain Style, aquí para protegerla. Un nuevo integrante, Pedales Crank Brothers, siempre me ha gustado mucho. otra marca que lo está Sí, ayudando. que me está ayudando en mi carrera. Hay que seguirlo ayudando. Se pasó bacano. Se pasó muy bueno. Pues hombre, a todos los seguidores de Mi Burra Online, soy Juan Pablo Raba, estamos en el Castillo Marroquín y hablamos un rato mierda también, ¿cierto? Montamos rico, hablamos mierda, ¿qué más se puede pedir, no? Nada más. Falta echar una pola ahora y estamos listos. Uy, sí. Ya saben, suscríbanse si no lo han hecho o hagan lo que se les dé la gana. Y por aquí nos vemos con el siguiente video. Hagan lo que se les dé la gana.